Bienvenidos, queridos estudiantes, a esta clase virtual sobre misionología. Hoy nos vamos a sumergir en un tema muy interesante, apasionante y por supuesto que tiene mucha relevancia en cuanto a la teología misionera. Se trata del tema alcanzando una etnia. Vamos a partir tratando de brindarle a este tema un enfoque misional con rigor científico, con rigor teológico también. En un mundo diverso donde cada grupo étnico refleja la creatividad y la imagen de Dios, la tarea misionera nos está desafiando a llevar el Evangelio, pero con respeto, con sensibilidad y con un enfoque muy, pero muy bien fundamentado. A lo largo de esta lección vamos a explorar cómo combinar la profundidad teológica con herramientas científicas para impactar de manera efectiva y ética a los pueblos no alcanzados. Así que prepárense para un viaje que nos va a llevar desde las Sagradas Escrituras hasta las realidades culturales de las diferentes etnias, con el propósito de glorificar a Dios y edificar su reino. Así que comencemos. Bueno, la tarea de alcanzar una etnia en el contexto misionero requiere un enfoque que combine profundidad teológica, pero también sensibilidad cultural y rigor científico. Este servidor tiene experiencia en el área misionera, ha servido como misionero por muchos años y yo no soy del pensar que el trabajo misionero solamente es llegar al lugar y hacer algún programa. Yo considero que la tarea de poder alcanzar una etnia requiere definitivamente una combinación de estos enfoques. El misionero debe de tener conocimiento teológico y saber profundizar en la teología, pero al mismo tiempo debe de tener sensibilidad cultural y saber ocupar estas dos herramientas con rigor científico. Ahora, este tema aborda cómo las misiones cristianas pueden desarrollarse de una manera efectiva y ética entre los grupos étnicos, considerando sus particularidades culturales, sus particularidades sociales y sus particularidades espirituales. La misionología, como una disciplina teológica, se nutre de la antropología, de la sociología y la hermenéutica bíblica, de tal manera que se pueda garantizar así un impacto significativo y muy sostenible. Necesitamos estar bien fundamentados en cuanto a la teología de la misión hacia las etnias. En este sentido, necesitamos comprender que la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo, dada en el Nuevo Testamento, tiene mucha relación con la diversidad cultural. Ese mandato misional que nosotros podemos leer en Mateo capítulo 28, versículo del 19 al 20, donde dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones, establece la base para la evangelización transcultural. De hecho, la palabra griega etne, que significa naciones, no se refiere solo a países, sino está hablando y está refiriéndose a grupos étnicos con identidades culturales distintas. La misión, por lo tanto, debe de ser contextualizada, respetando la diversidad cultural como parte del plan redentor de Dios
que se nos muestra en Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Desde la misionología, la evangelización transcultural, podemos definirla como ese proceso de comunicar el Evangelio de Cristo Jesús a través de barreras culturales. Claro, hay que atravesarlas, esas barreras culturales. Pero no solamente es atravesar las barreras culturales, también hay que sobrepasar barreras lingüísticas y barreras sociales. Todo esto con el propósito de hacer discípulos entre grupos étnicos o culturales distintos al del misionero o de la misionera. Este enfoque requiere una comprensión profunda de la cosmovisión, de los valores y de las prácticas de la etnia receptora, buscando adaptar el mensaje bíblico de manera contextualizada, pero sin comprometer su esencia teológica. Eso es el reto y es lo bonito de este trabajo. La evangelización transcultural busca establecer iglesias autóctonas que sean culturalmente relevantes y autosostenibles, respetando la identidad del grupo mientras se les invita a una relación transformadora con la persona de Cristo Jesús. Aquí necesitamos entender la imagen de Dios y la relación que tiene con la dignidad de las etnias, porque cada etnia refleja la imagen de Dios, esa imago Dei que se nos ha mostrado en Génesis, en el relato del libro de Génesis, capítulo 1, versículo 27. Esto implica que la tarea misionera debe abordar a los pueblos con respeto, evitando actitudes etnocéntricas que privilegien una cultura por encima de la otra. La encarnación de Cristo, que se encuentra descrita en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, es el modelo supremo de humildad y contextualización en la misión. Ahora, me permite explicar a qué me refiero con eso de actitud etnocéntrica. Una actitud etnocéntrica es la creencia o la suposición de que la cultura propia, los valores o prácticas del misionero son superiores o más correctas que las de otros grupos culturales, lo que lleva a juzgar a otras etnias desde la perspectiva de los propios estándares culturales. Esta postura de la actitud etnocéntrica puede manifestarse en la falta de respeto o la incomprensión hacia las tradiciones, creencias o formas de vida de otras comunidades, obstaculizando la comunicación y el entendimiento mutuo. En el contexto de la misionología, una actitud etnocéntrica podría reflejarse, por ejemplo, en un misionero o en una misionera que insiste en que una etnia debe de adoptar formas de culto y de adoración occidentales, como por ejemplo himnos tradicionales europeos o de los Estados Unidos, desestimando las expresiones musicales indígenas y llamándolas inapropiadas para la adoración a Dios, sin tomar en cuenta o sin considerar su valor cultural o su potencial para contextualizar el Evangelio. Esto no solo viene a alienar a la comunidad receptora, sino que también contradice el principio bíblico de la encarnación, que llama a la humildad y al respeto por la diversidad cultural.
Repito, ese pasaje me gustaría que usted lo lea y lo estudie detenidamente en Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Ahora, un acercamiento efectivo hacia una etnia, cualquiera que ésta sea, demanda o requiere un estudio antropológico detallado. Requiere que en dicho acercamiento exista un entendimiento, en primer lugar, de la cosmovisión. Es decir, se necesita comprender las creencias, los valores y las prácticas espirituales del grupo que se pretende alcanzar con el Evangelio. Por ejemplo, al trabajar con los quechua en los Andes, un misionero podría descubrir que su cosmovisión está profundamente arraigada en una relación espiritual con la Pachamama. La Pachamama es la Madre Tierra, donde rituales agrícolas y ofrendas son esenciales para la armonía comunitaria. Entonces, en lugar de rechazar estas prácticas como paganas, el misionero bien podría estudiar cómo los quechua entienden la provisión divina y buscar conectar este concepto con la enseñanza bíblica de Dios como creador y como sustentador, que está fundamentada en muchos pasajes bíblicos como Colosenses capítulo 1 versículos 16 y 17. Entonces, al presentar el Evangelio en términos que resuenen con su respeto por la tierra, como la mayordomía cristiana de la creación, por ejemplo, el misionero estaría facilitando una comprensión más profunda y relevante del mensaje cristiano, respetando su cosmovisión mientras está también introduciendo la verdad bíblica. Ahora, eh, otro tipo de entendimiento que es necesario, estamos hablando de un acercamiento científico, ¿no? En la misión transcultural, y hemos hablado de que se necesita una investigación antropológica, pero la investigación antropológica no solamente queda con el conocimiento de la cosmovisión, de la cultura, sino que se debe de entender también cómo funciona su estructura social. En este sentido, se debe analizar, o se deben analizar las dinámicas familiares, por ejemplo, es decir, cómo se relacionan como familia. Hay que estudiar y tratar de entender las dinámicas de liderazgo y de redes comunitarias. Por ejemplo, al trabajar con los Masai, digamos que un misionero va y busca trabajar con los Masai en Kenia. Un misionero bien podría observar que su estructura social está centrada en un sistema de liderazgo basado en ancianos y guerreros, donde los ancianos son los que toman las decisiones colectivas y son respetados como guardianes de las tradiciones. Entonces, en lugar de imponer un modelo de liderazgo eclesiástico externo, como por ejemplo un pastor único al estilo occidental, el misionero o la misionera bien podrían presentar el Evangelio involucrando a los ancianos, capacitándolos como líderes espirituales dentro de la iglesia que están haciendo. Esto respetaría la autoridad tradicional masái y permitiría que el mensaje cristiano se vaya integrando de manera orgánica dentro de la comunidad, promoviendo de esta manera una iglesia autóctona que refleje su estructura social mientras al mismo tiempo permanece fiel a los principios bíblicos. Pero no solamente se trata de analizar la cosmovisión y la estructura social, la investigación o el acercamiento antropológico también demanda un análisis del lenguaje
y del tipo de comunicación. En este sentido, se deben de identificar las formas de expresión oral, formas de expresión escrita y también, por qué no decirlo, hay que tomar muy, pero muy en cuenta las formas de expresión no verbal dentro de las comunidades. Por ejemplo, a trabajar con los guayú en la región de la Guajira, en Colombia, un misionero o una misionera bien podrían notar que su lengua, el guayunaquí, utiliza narrativas orales y también utiliza metáforas que están relacionadas con el desierto y el viento para poder transmitir valores y creencias. Entonces, en lugar de depender únicamente de sermones escritos o traducciones literales, el misionero bien podría aprender el idioma y emplear historias orales que conecten con las parábolas de Jesús, como por ejemplo la parábola del buen pastor, con imágenes familiares que les suenen muy familiares a los guayú, como por ejemplo un pastor que guía a su rebaño a través de tierras áridas. Además, al respetar gestos no verbales como el uso de colores en los tejidos tradicionales para expresar emociones, el misionero bien podría integrar estos elementos en la enseñanza bíblica. De esta manera se estaría facilitando una comunicación más profunda y contextualizada del Evangelio. Entonces, vean, note usted que esto se hace, pues, evidentemente interesante. A algunos le parecerá complejo, pero es necesario para poder brindar un acercamiento y una comunicación del mensaje del Evangelio que sea eficaz. Herramientas como entrevistas etnográficas, observación participante y análisis de textos culturales también son esenciales para este propósito. Porque partiendo de esto que ya he mencionado, esto da pie o abre las puertas para que se pueda atravesar el umbral de la contextualización del Evangelio. La contextualización implica presentar el mensaje del Evangelio de Cristo de tal manera que sea comprensible y que sea relevante para la etnia. Esto incluye por lo menos tres elementos, hablando de la contextualización. El primero de ellos es la traducción bíblica. Es importante, se hace imprescindible adaptar las escrituras al idioma y conceptos culturales locales, respetando su integridad teológica, por supuesto. Por otro lado, la contextualización del Evangelio no solamente tiene que ver con la traducción bíblica, sino que también tiene que ver con los símbolos y con los rituales. En este sentido, se deben incorporar elementos culturales, ojo con esto, que no sean contrarios a la fe cristiana, de tal manera que se facilite la comprensión del Evangelio. Y por último, pero no menos importante, se debe de entablar un diálogo interreligioso. ¿A qué me refiero con un diálogo interreligioso? Bueno, me refiero a entender, buscar entender las creencias religiosas locales para construir de esta manera puentes hacia el mensaje cristiano. Entonces la contextualización, repito, implica traducción bíblica, entendimiento de los símbolos y rituales y entablar un diálogo interreligioso. Ahora, definitivamente es un error pensar que todo lo de la cultura receptora donde llega un misionero o una misionera es malo y que sería mejor
que los nuevos cristianos expresen su fe en términos culturales del misionero o de la misionera. Definitivamente ese es un error, pero hay que tomar en cuenta que el acercamiento a una cultura debe de hacerse con rigor científico, haciéndolo con métodos cuantitativos y métodos cualitativos. Algunos solo se quedan con los métodos cuantitativos y se les pasa por alto los métodos cualitativos. El rigor científico en la misionología incluye el uso de este tipo de métodos cuantitativos, me refiero a encuestas, estadísticas de conversiones, por ejemplo, es decir, llevar un registro de cuántas personas hicieron decisiones de fe, por ejemplo, índice, establecer y buscar establecer un índice de desarrollo humano dentro de la etnia, etcétera. Pero también el rigor científico en la misionología incluye el uso de métodos cualitativos. Por ejemplo, las narrativas, las historias de vida de la etnia, etc. De tal manera que se pueda evaluar el impacto de la labor misionera e ir en el camino ajustando las estrategias. El rigor científico en la misionología es fundamental para poder garantizar que la tarea misionera sea efectiva, ética y sostenible. Al integrar métodos sistemáticos de investigación y análisis en la evangelización transcultural. Este enfoque, mis estimados, permite a los misioneros comprender profundamente las cosmovisiones, las estructuras sociales y las dinámicas culturales de las etnias. Esto permitirá que no se vayan a generar suposiciones etnocéntricas y que se pueda, en este sentido, adaptar el Evangelio de manera relevante sin comprometer la esencia teológica. Por ejemplo, el uso de herramientas como la etnografía, encuestas y análisis cualitativos ayuda a evaluar y a identificar necesidades, medir el impacto de la misión también y ajustar estrategias para fortalecer las iglesias autóctonas. Este rigor no solo respeta la dignidad de los pueblos alcanzados, sino que también refleja la excelencia en el servicio a Dios, alineándose con el mandato de amar al prójimo, que está descrito en Marcos capítulo 12, versículo 31, mediante un compromiso informado y contextualizado. Ahora bien, eh, hablemos un poco de estrategias y prácticas para alcanzar una etnia. En primer lugar, pues definitivamente, esto es evidente, ¿no? Hay que identificar la etnia. Hay que seleccionar una etnia y esto implica considerar algunos factores, como por ejemplo el acceso, la necesidad y la viabilidad. Cuando me refiero al acceso, aquí hay que preguntarnos, ¿esta etnia es un grupo no alcanzado o es un grupo subalcanzado? En misionología, un grupo no alcanzado se refiere a una etnia o a un grupo cultural con menos del 2% de su población identificada como cristiana evangélica y sin acceso suficiente a recursos evangelísticos, como por ejemplo iglesias autóctonas y autónomas, no hay acceso a Biblias y no hay misioneros, o hay muy pocos misioneros, para sostener un movimiento cristiano que sea autóctono. Por otro lado, un grupo subalcanzado tiene una presencia cristiana evangélica ligeramente mayor, aproximadamente entre el 2% y el 5% de gente cristiana, ¿no? O un acceso muy limitado a recursos, pero que aún carece de una iglesia local que sea fuerte,
que sea sostenible, requiriendo esfuerzos misioneros adicionales para poder consolidar el Evangelio en su contexto cultural. Entonces hay que evaluar primero si es un grupo no alcanzado o un grupo subalcanzado. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta el factor de la necesidad. En este sentido, se necesita evaluar las necesidades espirituales, sociales y materiales de la etnia. Y en tercer lugar, el tercer factor que he mencionado es la viabilidad. Es decir, aquí tenemos que evaluar la disponibilidad de recursos humanos y logísticos, de tal manera que sea posible hacer un esfuerzo o un trabajo misionero en esa etnia. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta la formación de equipos misionales. Los equipos misionales o los equipos misioneros, también conocidos de esta manera, deben de ser capacitados. No solo se trata de montar un viaje pues cobrar, eh, ¿verdad? $200 o $500. Yo veo que la gente arma viajes misioneros, pero no capacita a la gente. Al menos es lo que yo he podido observar, ¿verdad? Una de las deficiencias de los equipos misioneros. Eh, en este sentido, cuando me refiero a que los equipos misioneros o misionales deben estar capacitados, me refiero a que deben de buscar ser formados en tres áreas por lo menos. El área de la competencia cultural, de tal manera que la gente y la gente que forme parte del equipo tenga sensibilidad para poder evitar o al menos superar de la mejor manera los choques culturales. En segundo lugar, deben de ser capacitados en idiomas, es decir, en el dominio de la lengua local o el dialecto. Y en tercer lugar, deben de ser capacitados en teología contextual, es decir, deben de tener la capacidad para articular el Evangelio en términos que sean relevantes para la mentalidad y la escucha de los habitantes de esa cultura. Por otro lado, se hace también importante eh, que la persona sepa de desarrollo de relaciones. Miren, la construcción de las relaciones auténticas es un factor clave. Y aquí en esta área, en este apartado del desarrollo de relaciones, hay tres elementos muy fundamentales que yo quiero mencionar. Y en primer lugar es la presencia encarnacional. Esto significa que la persona o el grupo que pretende hacer un trabajo misional o misionero debe de buscar vivir entre la etnia, compartiendo su vida cotidiana. Es lamentable que muchos van adaptando esa metodología de no vivir con la gente, pero se hace necesario esa presencia encarnacional, vivir entre la gente de la etnia y compartir, que el misionero, los misioneros compartan su vida cotidiana con la gente. También en el desarrollo de las relaciones no basta solamente con ir a vivir al lugar en medio de la gente, sino también hará falta el servicio holístico. Esto implica atender necesidades físicas, como por ejemplo necesidades de salud, de educación, juntamente con las necesidades espirituales. Y en tercer lugar, el tercer factor que tiene que ver con el desarrollo de relaciones es el empoderamiento local. Esto significa, pues obviamente que ha habido un acercamiento, ¿verdad?, previo con la gente, entonces hay que capacitar líderes locales para que la iglesia sea autosostenible, autogobernable y autopropagable. Estas que yo he mencionado son las características de una iglesia que ya comienza a ser una iglesia autóctona. Y al final eso es lo que se pretende, eso es lo que se anhela.
Pero por supuesto, este trabajo misional ya en la práctica no está exento de desafíos éticos. Eh, La misión transcultural demanda ciertos desafíos éticos y hay que superarlos, saber superarlos. El primero de ellos que yo puedo mencionar en base a mi experiencia es que hay que evitar el colonialismo misional. La misión no debe imponer patrones culturales externos ni perpetuar relaciones de poder desiguales. El colonialismo misional ocurre cuando los misioneros imponen su cultura sobre la etnia receptora, ignorando o despreciando sus tradiciones y su cosmovisión. Un ejemplo sería un misionero del siglo XIX en una comunidad indígena de América Latina que prohíbe ceremonias tradicionales de agradecimiento por la cosecha considerándolas paganas y obliga a la comunidad a adoptar himnos y liturgias europeas en un idioma foráneo como el latín o el inglés sin intentar contextualizar el Evangelio. Esto no solo aliena a la comunidad, sino que también perpetúa una dinámica de poder desigual, asociando al cristianismo con la cultura del misionero en lugar de con el mensaje universal de Cristo Jesús. En segundo lugar, el otro desafío que hay que saber superar es el respeto por la identidad étnica. Esto implica respetar y preservar elementos culturales que no contradigan el Evangelio, integrándolos en la práctica cristiana. Por ejemplo, un misionero trabajando con los mapuche en Chile. Imaginémonos. Eh, Bien podría este misionero o esta misionera incorporar el uso del kultrum, que es un tambor ceremonial, espero haberlo mencionado bien, pero este instrumento es un tambor ceremonial, y incorporarlo, ¿no?, en los cultos cristianos, adaptando sus ritmos para alabar a Dios, en lugar de prohibirlo por asociarlo con rituales tradicionales considerados paganos o satánicos. Esta práctica reconoce la riqueza cultural de los mapuche y permitiría a la comunidad expresar su fe en un lenguaje cultural propio y fomentar una iglesia autóctona que honra tanto su identidad étnica como su compromiso serio con Cristo Jesús. El, el tercer, el tercer desafío ético que quiero traer a colación en esta videoconferencia es la sostenibilidad. Aquí me refiero a garantizar que la iglesia local pueda mantenerse sin dependencia externa, respetando su contexto cultural y recursos. Un ejemplo sería un misionero en una comunidad rural de los Emberá, por ejemplo, en Panamá, que capacita a líderes locales para dirigir cultos, enseñar la Biblia en su idioma y gestionar recursos comunitarios, en lugar de depender de financiamiento o liderazgo foráneo. Al empoderar a los Emberá de esta manera para que adapten el Evangelio a su cosmovisión y a sus necesidades, se establece una iglesia autóctona que pues se garantizará que va a perdurar y que va a florecer de manera independiente, reflejando la fe cristiana en su propia identidad cultural. Después de considerar los desafíos éticos, hay que tomar en cuenta también la evaluación y el seguimiento.
Sabe que muchos, y aquí lo digo con mucho respeto, pero muchos misioneros no quieren ser evaluados. Pero un enfoque científico, que es el que le estamos brindando a la teología misionera en este aspecto, requiere monitoreo continuo. En este sentido, hay que tomar en cuenta indicadores de impacto. En este sentido, cuando estoy hablando de indicadores de impacto, me refiero a, por ejemplo, llevar un registro, ¿no? de número de discípulos, por ejemplo, número de iglesias plantadas, número de cambios sociales positivos y describirlos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? Etcétera. O sea, esa es parte del registro que se debe llevar. Por ejemplo, al trabajar con los Sáchilas en Ecuador, un misionero bien podría medir el impacto a través de indicadores como el número de personas bautizadas y personas discipuladas en un periodo de 2 años, por decir algo. La cantidad de iglesias locales que se plantaron, que se establecieron eh, y que funcionan ya de manera autónoma, o el porcentaje de familias que participan en proyectos comunitarios inspirados por valores cristianos como cooperativas agrícolas, por ejemplo. Ahora, estos ejemplos de indicadores que he mencionado, combinados con datos cualitativos como por ejemplo testimonios de cambio personal, el testimonio de cómo estas acciones han ayudado. Todo esto permite evaluar el progreso espiritual y social, asegurando que la misión sea verdaderamente efectiva y alineada con el propósito de formar comunidades cristianas sostenibles. Los indicadores de impacto son importantes en este aspecto. Pero por otro lado hay que también, dentro del marco de la evaluación y el seguimiento, se hace necesaria la revisión teológica. En este sentido, se debe de asegurar que la enseñanza que se está brindando, la enseñanza bíblica, se mantenga fiel a las escrituras. Alguien me podrá decir, pero pastor, si es enseñanza bíblica, es fiel a las escrituras. Pero en la práctica nos vamos a dar cuenta de que esto muy posiblemente no sea tan así. Por eso se hace necesario esta revisión, de tal manera que nos podamos asegurar que la enseñanza que se está brindando se mantenga fiel a las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en una comunidad shuar en la Amazonía ecuatoriana, un misionero o una misionera bien podría realizar una revisión teológica para evaluar si la integración de narrativas orales locales en la predicación del Evangelio respeta la ortodoxia bíblica. Esto incluiría analizar si las historias sobre la creación, adaptadas a un contexto de la etnia shuar, con referencias a su cosmovisión de la selva como espacio sagrado, mantienen la centralidad de Dios como creador y de esta manera evitar sincretismos que distorsionen el mensaje cristiano. Esta revisión va a asegurar que la fe de la comunidad sea bíblicamente sólida y culturalmente relevante. Y en tercer lugar, por último, hay que buscar realizar los ajustes estratégicos que sean necesarios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, eh, me refiero a saber adaptar métodos según retroalimentación de la misma comunidad. Por ejemplo, un misionero o una misionera trabajando con los Quechua en la sierra ecuatoriana, bien podría observar que las reuniones evangelísticas nocturnas tienen baja asistencia debido a las responsabilidades agrícolas diurnas de la comunidad. Entonces, tras una evaluación,
esta retroalimentación, el misionero bien podría ajustar la estrategia, su estrategia, organizando encuentros matutinos, por ejemplo, en los campos, integrando enseñanzas bíblicas con actividades agrícolas comunitarias, como por ejemplo la siembra, para facilitar de esta manera la participación y contextualizar el mensaje del Evangelio. Este cambio estratégico responde a las dinámicas culturales y sociales de los Quichua, promoviendo de esta manera un mayor impacto misional. Entonces, como conclusión, podemos decir que alcanzar una etnia demanda un compromiso teológico profundo y un enfoque científico riguroso. La misión debe de ser un acto de amor que refleje el carácter de Cristo, respetando la dignidad y diversidad de cada grupo étnico. Al integrar la investigación antropológica, la contextualización del Evangelio y estrategias prácticas, los misioneros pueden contribuir de esta manera al establecimiento de iglesias autóctonas que glorifiquen a Dios y que transformen comunidades. Hemos llegado al final de nuestra lección. Yo espero que este tiempo juntos haya encendido en ustedes, mis estimados, una pasión renovada por la misión transcultural. Alcanzar una etnia no es solo una tarea, sino es un privilegio que nos invita a reflejar el amor y la humildad de Cristo Jesús, aprendiendo de cada cultura y sirviendo con excelencia. Yo les animo a llevar estas ideas a la práctica, les animo a que investiguen, les animo a que oren, les animo a que se preparen para ser instrumentos de Dios en la transformación de comunidades. No olviden consultar los recursos recomendados por sus diferentes facilitadores en la materia de introducción a las misiones y no se olviden compartir sus reflexiones en los comentarios abajo en este video, que esto va obviamente a enriquecer a la comunidad cristiana. Así que el Señor los guíe en su llamado misional. Gracias por acompañarme y nos vemos en la próxima clase. Que el Dios del cual nos habla la Biblia les continúe bendiciendo grande y poderosamente. Un abrazo a todos y todas.